Liturgia de la Palabra, sábado 10 de octubre, 27ª semana del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero, en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos, del nombre del Señor enorgullezcanse, y siéntanse felices, feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno, y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Seguimos en este sábado 10 de octubre, meditando en la primera lectura, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, que sigue insistiendo en el aspecto de la fe. En contraposición, podríamos decirlo, a la ley. A todas aquellas normas, preceptos, leyes que habían hecho una maraña de normas para el pueblo judío, de tal manera que para cumplir 10 mandamientos habían que cumplir 613 preceptos, e incluso la misma ley de Moisés y todos estos preceptos habían sido dados al pueblo con una finalidad: poder ir organizando la vida del pueblo.
Pero ahora San Pablo reconoce que fue necesaria en su momento, pero ahora, a partir de Jesucristo, lo que entra en juego no es tanto la ley de Moisés, sino la fe en Jesucristo, como lo hemos venido meditando y como el mismo Pablo lo está explicando muy bien a los Gálatas y por supuesto a nosotros también. Esta lectura de la carta a los Gálatas nos va a ocupar hasta el próximo miércoles, de tal manera que, como lo hemos venido escuchando y meditando, conforme avanzamos en la lectura de esta hermosa carta a los Gálatas, pues a nosotros también se nos va abriendo un panorama del mensaje que Pablo quiere dejar claro. Estamos en el capítulo 3 de esta carta, en el versículo 21 en adelante. Dice Pablo: Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Veamos cómo nuevamente Pablo insiste en que no es la ley de Moisés la que justifica al pueblo. Ellos no son justificados por el mero cumplimiento de la ley, porque la ley no hace justo a nadie. Por eso empieza diciendo, precisamente, que la ley dada por Moisés no justifica a los hombres. Y más adelante agrega, para explicar un poco esto de la justificación por la fe y no por la ley de Moisés. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley. Es decir, la ley fue necesaria hasta su momento, pero estaban custodiados, estaban presos, como lo dice Pablo, de la ley, había que cumplirla, a la espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. Ahora, ¿en quién se manifiesta la fe? En Jesucristo. Pero en Jesucristo muerto y resucitado, como el mismo Pablo lo ha dicho. Y él se gloría precisamente de Cristo resucitado. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños. Eso lo entendemos perfectamente. Cuando somos niños, hay unas normas, hay unas leyes, nos cuidan nuestros padres, nuestras familias, a través de normas, de leyes, que van cuidando precisamente ese crecimiento nuestro como personas. Así es la ley, interpreta San Pablo. Pero esa ley que nos cuidó como niños fue para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, no por la ley. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. La ley de Moisés era necesaria, pero ahora ya no estamos sujetos a esa ley, sino a la fe. Lo que nos justifica es la fe. Por eso el mismo Jesús, en su Evangelio, dice: ustedes han oído que se dijo a los antiguos, pero ahora yo les digo. Varias veces lo va expresando el Señor Jesús. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo les digo. Y así podemos nosotros entonces captar mejor el mensaje que Pablo está dirigiendo a los Gálatas y que nos está iluminando a nosotros hoy también, para que se fortalezca nuestra fe, precisamente la fe en Jesucristo, que es la que nos salva,
que es la que nos hace justos, que es la que nos santifica, la fe en la persona de Jesús, no tanto en normas, leyes, preceptos. El mismo Jesús también dirá, hablando cuando los judíos le preguntan acerca de que si es lícito entregar una carta de divorcio a la esposa, y Jesús les dice, Moisés, porque ustedes son de cabeza dura, le permitió al hombre entregar una carta de divorcio, pero desde el principio Dios los creó hombre y mujer de tal manera que serán una sola carne. Entonces ahí vemos cómo Jesús mismo va diciéndonos y va diciendo que la ley fue importante en algún momento, incluso hubieron leyes que Moisés hizo para el pueblo por pura necedad, por pura cabezadura. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Estamos revestidos de Cristo, no de la ley. Y en todo caso, nosotros sabemos que Jesús ha venido a dar cumplimiento a toda la ley, y que toda la ley se resume en el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces todos esos preceptos, normas, leyes, mandamientos, podríamos decir, todo se resume en un solo mandamiento, en la regla de oro, en amar. Amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo. Ahí se resume todo. Y eso es lo que Pablo nos está queriendo indicar en esta carta a los Gálatas. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, que es el padre de la fe, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Así, en esta lectura continuada de la carta a los Gálatas, se nos va aclarando cada vez más la importancia de la fe, la importancia de creer en Jesucristo, la importancia que tiene la persona de Jesús, y que las normas, leyes, preceptos, que la ley por sí sola no nos va a justificar ni nos va a salvar. Si no creemos en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en su mensaje, de nada nos va a servir cumplir por cumplir. Por eso Jesús mismo, en estos dos versículos del capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, al final nos dice: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. De eso se trata precisamente. Podemos escuchar y escuchar, podemos cumplir preceptos, podemos cumplir la ley de Moisés y todo lo que implica, pero si no estamos atentos a la palabra de Dios y si no ponemos en práctica esa palabra, de nada nos van a servir las normas, las leyes, los preceptos y todo lo demás. Lo importante es la persona de Jesucristo, lo importante es el mensaje que Jesús transmite, y lo importante es lo que Jesús mismo dice en este capítulo 11 de San Lucas: escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y ahora más que nunca urge cristianos que pongan en práctica la palabra de Dios. Es muy lamentable
todo lo que estamos viendo en nuestro país. Realmente doloroso. Pareciera que estamos viviendo en un país que no es Costa Rica. Tanta violencia, tanta agresión, tanto narcotráfico, tanta corrupción. Hoy más que nunca necesitamos poner en práctica la palabra de Dios, leerla, conocerla, practicarla. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser gestores de una nueva sociedad. Todo esto es fruto del mal, de la corrupción, del pecado estructural, del pecado social, como el mismo Monseñor Manuel Eugenio lo ha estado expresando en las diferentes entrevistas que le han hecho. Oremos por Costa Rica, oremos por quienes nos gobiernan, que ciertamente en toda la campaña electoral pues engañaron al pueblo, sobre todo al pueblo cristiano católico, que son prácticamente los que le dieron el voto por defender a la Virgen de los Ángeles. Debemos de tener mucho cuidado con a quién le ofrecemos nosotros el voto. Debemos de cuidar ese aspecto y tener criterios y no dejarnos llevar, y mucho menos burlarnos de una persona cristiana, aunque sea evangélica, cristiana evangélica, como se hizo con el otro candidato, al cual se ridiculizó muchas veces por ser un hombre de fe, un hombre cristiano, evangélico, pero cristiano en todo caso. Pidámosle mucho a Dios que nos ayude en esta etapa que estamos viviendo. Pidámosle mucho a Dios que nos ilumine, que nos ayude a todos a poner de nuestra parte para recuperar el país. Pidamos a Dios por quienes nos gobiernan. Ya hemos visto cómo se aprobó el aborto, cómo se aprobó el matrimonio homosexual, ya hemos visto tantas cosas que van en contra de la vida de un cristiano verdadero. Pidámosle a Dios que guíe a quienes nos gobiernan, que nos ayude a salir de esta crisis seria, complicada que estamos viviendo, y que nosotros, cristianos católicos, podamos escuchar la palabra de Dios, pero ponerla en práctica con todo lo que dice, del amor al prójimo, de la solidaridad, de la justicia, que seamos parte importante del cambio que necesita nuestro país. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias.